Bienvenidos a Desviades, espacio de difusión cultural queer. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes que nos escuchan. Ya en esta parte del mundo, en todas las partes del mundo que nos estén escuchando, les deseamos, que tengan un buen programa. Hoy tenemos un programa internacional. Y en esta edición especial me acompaña el queridísimo Fernando. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, tantos meses sin grabar un episodio, pero bueno, acá volvimos y tenemos un invitado súper especial, por suerte, así que volvimos con toda. Súper bien. Bueno, en el episodio de hoy tenemos a Nelson Segura. Nelson es profe de historia, es activista y vive en Chile. Forma parte de una organización que se llama Acción Gay Chile. Y bueno, Nelson, te damos la bienvenida y te damos el espacio para que te puedas presentar y nos cuentes un poco más sobre vos y sobre tu organización. Y primero que todo, agradecer tremendamente por la oportunidad de poder compartir con ustedes, chiques. Como ya dijo Damián, mi nombre es Nelson Segura, yo soy profesor de historia, tengo 28 años y además soy activista en Acción Gay acá en Chile. Actualmente desempeño el rol de coordinador del equipo de formación de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA. Ese es como el nombre oficial de la organización. Acción Gay es como el nombre de fantasía. De todas maneras, acá en Chile, Acción Gay es conocida, digamos, con el nombre de fantasía más que con el nombre oficial, pero dentro de la misma organización, todos los activistas la llamamos la Corpo, como para abreviar un poco este nombre gigantesco. Bueno, contarles que estoy, digamos, desempeñando este papel dentro de la Corpo como coordinador del equipo de formación a propósito de ciertas reestructuraciones que voy a comentar más adelante que hicimos durante el año pasado, y dentro de la Corpo hay distintas coordinaciones, digamos, la mía en particular, a propósito de mi especialidad como profe de historia, se encarga de precisamente supervisar, revisar, y crear también contenido pedagógico para tanto la comunidad externa como para la comunidad interna dentro de la misma organización. Acción Gay es una organización que ya tiene cerca de 35 años de trayectoria. También les quiero contar ahí, estoy bien ansioso por contarles un poco como de la historia también de cómo se crea Acción Gay. Y nada, actualmente cumplimos, digamos, un rol fundamental en la lucha contra el VIH-Sida. Es el sello un poco de nuestra organización, es la Corporación Chilena de Prevención del SIDA. Entonces, nada, eso. Estoy muy feliz de estar acá, de poder compartir con ustedes Desviades y de contarles todo lo que pueda sobre lo que está pasando acá en Chile. Así que 3 décadas y media de trayectoria tiene la organización, es un montón de tiempo. Me gustó mucho como que explicaras así en general, pero bueno, ahora vamos a profundizar con algunas preguntitas. Y antes que nada, queríamos con Dan preguntarte los pronombres, porque tenemos que tener eso en claro, si no, no se puede empezar nada. Hoy sí, verdad, a mí se me olvidó comentarlo también. Mis pronombres son masculinos, ocupo él y de él, pero también puedo ocupar los pronombres femeninos, no tengo ningún problema con eso. Nos comentaste que sos el coordinador del equipo de formación. Entonces, ¿tu rol consiste en justamente formar a otras personas? Como más que nada, ¿cuál sería tu tarea actual? Para resumir, la Corpo actualmente cumple, digamos, distintas funciones dentro de las organizaciones de la sociedad en Chile, y dentro, digamos, de las estrategias que tenemos dentro de Acción Gay, una es la constante formación, porque tenemos la convicción en el fondo de que el manejo de la información en torno a salud sexual, a formas de prevención, es fundamental también para precisamente disminuir la cantidad de notificaciones que hay en torno a la enfermedad, ¿cierto? Entonces, como te digo, una de las formas principales de prevención que tenemos nosotros es la educación de pares. Es educar tanto digamos, al amigo gay, pero también educar
todos los espacios en los que podamos ocupar, tener ese sello, ¿cierto? Como yo le llamo sello pedagógico porque, claro, o sea, vengo desde ahí, mi escuela es la pedagogía, pero se entiende también, como te digo, en contextos familiares, en contextos de amistad, de poder entregar información que para tu par, que para tu amigue, sea útil. Al momento de generar, digamos, estrategias de prevención, ya sea explicándole lo más básico, como, no sé, cómo ponerse un condón, hasta explicarle cosas más complejas, como por ejemplo, cómo actúa el virus dentro de tu cuerpo, cuál es el periodo de ventana. Todo ese tipo de información nosotros creemos que es necesario estar constantemente transmitiéndola, sea a través de redes sociales o, como te digo, dentro del mismo espacio comunitario que utilizamos. Bueno, justamente el otro día estaba revisando las redes sociales de Acción Gay Chile y justamente ustedes vienen publicando ya hace varias semanas, varios días, sobre la viruela símica y también sobre el VIH. Me llamó la atención que está el tema de la vacunación, ¿no? Para la viruela símica me pareció algo muy positivo, de lo cual acá en la Argentina no se está hablando tanto y no está esa campaña activa de vacunación. Y también me sorprendió el hecho de los datos, ¿no? Que compartían ustedes en las redes sociales, en donde mostraban que en los últimos años se había registrado un aumento en la transmisión del virus del VIH. Bueno, a partir de todo esto, la verdad me pareció interesante preguntarte cuál es la situación sanitaria hoy en día en cuanto a las ITS y cómo se ven ustedes como organización en el trabajo de campo que hacen en torno a la prevención y el acompañamiento, ¿no? En cuanto a las ITS. Respecto de la situación sanitaria, es bien compleja la respuesta, darla de manera actualizada, porque los estudios que ha realizado el gobierno, el Ministerio de Salud, el MinSal, quien es la principal entidad, digamos, estatal encargada de dar este tipo de información, en los últimos 5 años no ha entregado información, digamos, actualizada. El último estudio que hay respecto de la situación sanitaria, la situación epidemiológica de las ITS en Chile es del año 2019, a propósito de un estudio que se hizo el 2017. Digamos, es como un resumen del 2017 y eso se publica el 2019, publica la Sociedad Chilena de Infectología, y como tú muy bien decías, efectivamente, ya en el 2019, entre los tramos de los años 2014 al 2017, se vio un alza, efectivamente, principalmente en sífilis, pero también gonorrea, también hepatitis B y también efectivamente las notificaciones de los casos de VIH. Dentro de este estudio, además, se destaca que hay un fenómeno bastante interesante, y es que el rango etario de las personas que están siendo notificadas ha, digamos, disminuido, principalmente entre hombres de 15 a 39 años. Es alarmante porque estamos hablando de adolescentes de 15 años que hoy en día presentan algún tipo de notificación, digamos, asociada a alguna ITS. Se hacen estudios principalmente de estas 4, como decía, sífilis, gonorrea, hepatitis B y VIH, porque son 4 enfermedades de notificación obligatoria, las llamadas ENO, que en el fondo, si uno da reactivo en los test de esas enfermedades, inmediatamente el médico tratante, el médico que analiza ese test, tiene la obligación de dar notificación al Ministerio de Salud, y así el Ministerio tiene un catastro, digamos, que manteniendo la confidencialidad de los pacientes, tiene una idea de, a nivel nacional, cuánta es la transmisibilidad. Y como te digo, es compleja la situación porque llegamos hasta el 2017 y ahí parece que nos quedamos en la oscuridad. El 2020 debió haberse actualizado esta cifra y todos sabemos lo que pasó el 2020. Llegó COVID, entramos en pandemia y eso provocó que el enfoque, digamos, del epidemiológico del MinSal cambiara directamente desde el VIH, que todavía sigue siendo una pandemia, a la pandemia del COVID, que era la más urgente, digamos. Pero claro, no hay mucha mayor información a nivel nacional que podamos manejar al respecto. Sí tenemos, digamos, las cifras internas que maneja la misma corporación, porque la Corpo, claro, una de las labores, como les comentaba, que hace es precisamente el testear. Ahora último, estas últimas 3,
4 semanas hemos estado realizando testeos masivos en Santiago, y gratuitos además, para toda la población HSH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, y población trans. Tenemos ahí una población focalizada a la que le realizamos los test. Y claro, las tasas de notificación efectivamente, sobre todo para lo que es sífilis, han aumentado harto. Digamos, no manejo los porcentajes específicos porque esas estadísticas, digamos, se realizan una vez que los testeos finalizan, y ya probablemente las manejemos para el próximo año, para marzo, digamos, porque ahora en enero la Corpo cierra por vacaciones, pero claro, efectivamente la noción que hay dentro de quienes analizan la información en el caso a caso, digamos, es que efectivamente los reactivos han aumentado en el último tiempo. Entonces es complejo el panorama, como te comentaba. Claro, y es cierto, es totalmente cierto lo que decís de, bueno, a partir del 2020, en lo que más se hizo enfoque es en la pandemia por COVID, que bueno, está claro, era una cuestión urgente en su momento, ahora es menos relevante por la cantidad de contagios, que son muchos menos, se redujo muchísimo la tasa en todo el mundo, así que bueno, pero es cierto que en esos momentos también se eclipsó todo lo demás, o sea, respecto a todo, lo que es el relevamiento acerca, no sé, de abortos clandestinos, de todo lo que es el contagio de VIH, la transmisión de VIH, no sé, todo lo que son las ITS, también quedó muy relegado. ¿Qué considerás que se debe el aumento de los casos? O sea, porque en realidad me parece que es como el aumento de la notificación. ¿Eso no sería en realidad como tendría que ver con un aumento de testeos también? O sea, como por la llegada de la información a más gente, también se hacen más testeos y también por eso puede ser que se aumente el número, ¿o se debe a otra cosa? Yo creo que efectivamente hay una correlación entre el aumento de los testeos, el alcance, digamos, de la información y el aumento de los casos. Ahora, digamos, el motivo por el cual existe esa correlación, no creo que tenga yo las herramientas como para poder responder eso. Creo que ahí, digamos, es requerido un estudio mucho más acabado, que comprenda, digamos, no solo datos cuantitativos, sino que también datos cualitativos. Creo que ahí hay un trabajo que las entidades gubernamentales, sobre todo, tienen que realizar. Ahora, reiterando un poco lo que te decía al comienzo, creo que efectivamente el aumento de casos tiene que ver con el aumento de testeos, no solo la Corpo, sino que también otras organizaciones, tanto organizaciones, digamos, de la comunidad LGTB, pero también organizaciones específicamente en trabajo en VIH, últimamente han estado realizando testeos masivos, lo que, digamos, ha permitido también que el test llegue a más población. Bueno, yo quería cerrar un poco también con esta cuestión sanitaria, ¿no? Mencionando que en este último tiempo, a nivel, bueno, por lo menos en Argentina, se estuvo probando el tema de la vacuna preventiva del VIH. No sé bien en qué habrá quedado esa situación, porque se supone que en el 2023 va a haber novedades sobre el tema. Eso por un lado. Por otro lado, me pareció muy interesante lo que mencionaban en las redes sociales ustedes sobre la viruela símica y sobre la vacunación. Así que me gustaría que me cuentes un poco sobre eso, cómo lo están planeando, cómo lo están manejando. Y bueno, y después también preguntarte un poco sobre la historia, ¿no? de la organización. Porque, como decíamos al principio, se llama Acción Gay Chile, pero por lo que vos estuviste diciendo, involucra digamos, a todo lo que sería la comunidad, ¿no? La comunidad LGBTIQ y también la comunidad civil, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte un poco también por el origen del nombre. Digo, acá también en la Argentina tenemos una de las primeras organizaciones que se llama la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, que también se llama homosexual, pero no solamente abarca, digamos, a las personas que gustan de personas de su mismo género. Entonces, preguntarte un poco sobre el nombre, un poco sobre la historia. Pienso, ¿no? Vos me decís 30 y pico de años de historia, pienso en el fin del pinochetismo, por ejemplo, ¿no? Como un momento en el cual la sociedad se abrió, ¿no? y
y pudieron surgir organizaciones de este tipo, ¿no? Respecto de lo primero, de la viruela símica, Acción Gay en este momento se encuentra más que nada dotando de información a la comunidad. Utilizamos harto nuestras redes, particularmente Instagram. Tratamos como de que la información llegue a la mayor cantidad de población posible, y en ese sentido aclarar, digamos, que el procedimiento de la viruela de la vacuna contra la viruela símica lo está realizando en especial el gobierno, digamos, es el gobierno el que se está encargando de realizar eso. La Acción Gay solo está transmitiendo la información, no tenemos un programa de vacunación dentro de la Corpo. Ahora, el gobierno trajo hace muy poquito bastante más dosis y además aumentó un poquitito la población foco, y ese fue como una victoria también dentro de la Corpo, incluyendo a la población que vive con VIH entre 18 y 30 y tantos años, no recuerdo muy bien el rango etario. Ya como para cerrar el tema sanitario como tal, que se nota igual un poco en el fondo que Acción Gay siempre está tratando como de difundir información que nosotros consideramos que pueda ser útil para la comunidad en general, digamos. Esa es como una de las funciones también que tienen nuestras redes sociales en este momento. Ahora, respecto de las otras preguntas de la historia, digamos, de la corporación, primero Acción Gay nace en el año 1987. Es una organización que nace, digamos, desde lo comunitario. Es una historia bastante interesante la que se genera ahí, porque los fundadores de la organización son 6 amigos. No es que la organización, digamos, haya surgido pensada como desde lo político. De hecho, no, este grupo de 6 amigos se organiza a propósito de una emergencia, digamos. Uno de los 6 amigos fue notificado el año 87 con VIH. Entonces, estos 6 amigos se organizan precisamente para buscar alternativas para poder salvarle la vida a su amigo, porque recordemos que durante la década de los 80, en el 87 ya existía, digamos, el primer tratamiento antirretroviral, que era el AZT, que era increíblemente invasivo y agresivo con el cuerpo. En Chile el virus llega el 84. Estos primeros 3 años, entre el 84 y entre el 87, las notificaciones no hicieron más que aumentar, muy focalizadas en hombres que tienen sexo con hombres. La población femenina era mucho más inferior en relación con la masculina. Aparte, estábamos en dictadura, y la dictadura nada tenía que ver, digamos, nada quería tener que ver con el virus. Además, se hace una retórica bien interesante. Ellos niegan, digamos, o sea, no niegan la existencia del virus, se asume que está en Chile, pero niegan que es una pandemia, niegan, digamos, su transmisibilidad, a propósito de ocultar un poco la presencia de homosexuales en la sociedad chilena. Yo diría que hasta el día de hoy existe mucha homofobia dentro de nuestra sociedad, y en ese tiempo aún más. Vivíamos en una sociedad muy militarizada por lo demás. Entonces, asumir que el virus, el VIH, era un peligro para la sociedad, era asumir que nuestra sociedad estaba siendo también amenazada por este grupo social, ¿cierto?, dejado de lado, que eran los homosexuales. Y eso no cabía, digamos, en la mente del chileno, que siempre ha sido muy católico, que en ese momento, como les digo, vivía al alero de esta dictadura. Entonces, bueno, volviendo un poco a la formación de la corporación, estos 6 amigos se organizan, empiezan a buscar recursos, y poquito a poco, entre el año 87 y el año 90, 91 aproximadamente, logran empezar a reunir cada vez más gente que los ayude, que los apoye en esta causa, para conformarse como un número de identificación legal con personalidad jurídica, y ahí van a ser llamados, digamos, la Corporación Chilena contra el SIDA. Ese era el primer nombre que tenía. Después se le va a cambiar a la Corporación Chilena de Prevención del SIDA. Desde su comienzo, desde sus inicios, digamos, Acción Gay siempre tuvo distintas funciones, todas mirando a la prevención, pero
Al principio, por ejemplo, había un fono, un teléfono, un número telefónico donde la gente podía llamar para buscar información. Se hacía el llamado grupo de los jueves, donde se reunían a discutir sobre el tema. Y así, conforme fueron avanzando los años, y también, diría yo, gracias a este fenómeno que fue, fenómeno político me refiero, que fue la caída de la dictadura, la llamada transición a la democracia, es que Acción Gay logró también empezar a constituirse como una organización un poquitito más grande. Y es bien interesante porque a propósito de todo este, digamos, esta organización que se genera dentro de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, nace lo que hoy en día es conocido como el movimiento gay moderno en Chile. Digamos, antecedentes de movimientos homosexuales en Chile hay desde el año 70 aproximadamente. En el año 73, de hecho, hay por ahí una marcha que es como la primera marcha reconocida de hombres homosexuales en Chile antes del golpe, antes de la dictadura, que comienza en el año 73. Pero durante la dictadura las organizaciones fueron más bien... bueno, hay dos antecedentes, que está el grupo Integración por un lado, que era un grupo más bien cercano a lo religioso, y el grupo Ayuquelén, que era una organización de lesbianas feministas que existe, digamos, durante varios años. No estoy completamente seguro si existen todavía, pero también marcan un hito. La Ayuquelén se constituye en el 84. Y en 1987 nace Corporación Chilena de Prevención del SIDA, no con el sello de luchar por los derechos de los gays. Eso es bien interesante. Digamos, la finalidad de la Corpo en un principio fue luchar contra el VIH. Y recién, yo te digo, en el 2000, Acción Gay como que sale, o sea, la Corporación Chilena de Prevención del SIDA sale del closet y se constituye como organización homosexual, siempre en todo caso otorgando el espacio que daba, digamos, este financiamiento que se consigue primero en el extranjero. Entonces, se otorgaba el espacio, se daba. Nosotros hablamos mucho de pasar el micrófono, ¿no? Cuando le pasábamos el micrófono a otras organizaciones para que pudieran utilizar nuestros espacios para discutir, debatir, hablar sobre derechos. Y fue de hecho dentro de uno de los congresos que organiza la Corporación Chilena de Prevención del SIDA que nace lo que hoy en día es el Movimiento de Liberación Homosexual, el MÓVIL, que es el movimiento gay chileno, que me imagino, no sé, quizás es como el símil de la CHA allá en Argentina, que puede ser como la organización más conocida dentro de la comunidad LGTBIQA+. Acá en Chile es el MÓVIL. El MÓVIL nace en un congreso de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA. Entonces, nosotros siempre decimos en la Corpo es como la abuela de todas las organizaciones, de la comunidad dentro de Chile. Y eso también marca otro fenómeno, porque creo que también es como importante destacar que acá en Chile, por lo menos, la organización como tal, me refiero como la estructuración del movimiento LGTBIQA+, se hace no a propósito de este fenómeno que se dio en otros países del acoso policial, de la exigencia necesariamente de derechos para los homosexuales, sino que por la emergencia del SIDA. Bueno, Nelson, muy interesante todo lo que nos contás respecto a al contexto histórico, ¿no?, en que se creó Acción Gay. Particularmente, creo yo, nos interesa mucho saber cómo es la situación en Chile actual y recientemente, ¿no? Digamos, a grandes rasgos. ¿Qué necesidades identificás o identifican como organización en el colectivo LGBTIQ chileno? Esa es una de las preguntas. Y ligado a eso también nos gustaría saber qué avances en materia de legislación hay hasta el momento. Oye, qué buenas preguntas. A ver, mira, dentro, digamos, de lo primero, de las necesidades que identificamos, así como para el movimiento LGTBIQ+, creo que una de las principales tiene que ver con la conformación de un bloque, creo yo, de organizaciones LGTBIQ+. Por el momento nos encontramos muy atomizados. Ahora, no es que no haya contacto, porque, digamos, entre el tú a tú, el voceo y la participación en distintas instancias, nos conocemos, los activistas de distintas organizaciones, y las relaciones son buenas, pero no hay nada, digamos, no hay una organización que uno diga,
digamos, esto está estructurado, este es el funcionamiento de la organización como tal, ¿no? Una alianza grande entre distintas organizaciones. La intentó haber a propósito del plebiscito que hubo hace un par de años atrás, del apruebo de entrada y el apruebo de salida, que me imagino que en Argentina algo sobre eso se supo. Tratamos de eliminar la constitución de Pinochet, la constitución de 1980. El proceso fue algo caótico y al final, el 4 de septiembre de este año, nos vimos ampliamente derrotados. Digo, nos vimos porque como organización siempre estuvimos por el apruebo para cambiar la constitución y bueno, Chile votó que el 60% de Chile votó que no quería cambiar la constitución finalmente. En realidad que no le había gustado el proceso. Bueno, ahí el debate político se lo dejó a los políticos en particular. Pero claro, dentro de este contexto hubo por ahí una alianza entre varias organizaciones que eran como las alianzas de las organizaciones de la diversidad por el apruebo. Pero más allá de eso, no. Creo que otra necesidad tremenda, digamos, que como organización identificamos dentro, o sea, para la sociedad chilena en particular, tiene que ver con la falta de un programa de educación sexual integral en los colegios, o sea, y eso nos afecta de sobremanera precisamente a la labor que realizamos dentro de la Corpo, a propósito de que, como les comentaba hace un rato, o sea, el aumento, el alza de notificaciones de VIH tiene cada vez más una menor edad, lo que es alarmante, digamos, en los colegios los niños se están contagiando, personas están transmitiendo ITS. Y también asociado a, digamos, un poco a eso, también a este fenómeno como de la falta de información asociada a salud sexual. Bueno, y también en términos, digamos, generales, las demandas que no son exclusivamente propias de Acción Gay a propósito de nuestra como exclusividad de tratar específicamente con hombres que tienen sexo con hombres, pero todas las demandas del mundo trans, Acción Gay no es que las elabore Acción Gay, pero sí apoyamos todas las demandas del mundo trans y no binario en este momento. De hecho, estamos constantemente en búsqueda de prestar espacios para que, como les decía hace un rato, dar el micrófono para que las demandas de estas y estos y estos otros activistas puedan hacerse escuchar. Creemos que es bien importante eso. Eso respecto como de las necesidades. Ahora, sobre tu otra pregunta de los avances legislativos, mira, han habido. Uno no puede ser, digamos, tan negativo y tan crítico. Efectivamente han aparecido algunas leyes que han sido ventajosas para la comunidad LGTBIQA+. Se me viene a la mente, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario que se aprobó el 2021, algo así. Fue el año antes pasado, creo. El último año de Piñera. La ley antidiscriminación, que acá en Chile se le conoce como la ley Zamudio, a propósito de un caso espantoso que ocurrió en Santiago, de un chico gay que fue asesinado, digamos, en las calles santiaguinas por una banda de neonazi, Daniel Zamudio. La ley está estancadísima en el Congreso hace años y se apresura la promulgación de la ley antidiscriminación, que por lo demás hoy en día tiene necesariamente que ser actualizada, porque es una ley que está increíblemente, es muy ineficiente, casi nunca se invoca, de hecho, porque los casos que puede cubrir, digamos, que tipifica como delito de discriminación, son demasiado específicos y muchos de ellos, digamos, los puede cubrir el Código Penal chileno, no necesariamente la ley antidiscriminación. Y digamos el avance que se está haciendo hoy en día, que es uno de los trabajos que ciertas diputaciones dentro del Congreso están trabajando, es precisamente actualizar esta ley para aumentar, por ejemplo, las penas carcelarias para aquellos que, como agravante, digamos, que se agregue como agravante la discriminación. Bueno, la ley de identidad de género, que también, digamos, es un avance. De hecho, a propósito de ella, es que acá en Chile hace muy poquito también logró emitirse el primer carnet, que es como el DNI en Argentina, el carnet no binario. Bueno, ahí otro par de leyes que se están discutiendo en el Congreso, entre ellas, por ejemplo, la ley José Matías, que acá en Chile tenemos como la costumbre de ponerle nombre a las leyes a propósito de casos emblemáticos que son muy terribles. José Matías era un chico trans que se suicidó a propósito del bullying que sufrió en el colegio por ser trans, y esa ley también permite, digamos, pretende
cubrir, dotar de cierta protección a las infancias y adolescencias trans en los colegios. Yo creo que otro de los avances, que no sé si es legislativo como tal, pero que es tremendo a propósito de el nombramiento de Gabriel Boric como presidente, es que, Boric desde que asume, él establece que su gobierno va a tener una perspectiva de género, y eso implicó que hay unidades de género en todos los ministerios del gobierno, desde el Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Minería. Todos los ministerios tienen una unidad de género que se encarga precisamente de generar discusiones, debates, invitar a la sociedad civil, a organizaciones como Acción Gay, por ejemplo, a discutir sobre las necesidades que tiene la sociedad en términos, digamos, de género y diversidad y ciencias sexuales. Bueno, otro hito yo creo que también es gubernamental, digamos, pero dentro del gobierno de Boric aparecen los dos primeros ministros y ministras abiertamente homosexuales. Está el ministro Marco Antonio Ávila, que es el ministro de Educación, abiertamente gay, profe además, y la ministra Alexandra, pero la ministra del Deporte, que es abiertamente lesbiana. Y bueno, también el nombramiento de la primera diputada trans, Emilia Schneider, la creación de una bancada disidente dentro del Congreso, creo que también es un hito importantísimo dentro, digamos, de la política chilena. Entonces, claro, han pasado hartas cositas últimamente en la política chilena que hablan en el fondo de que Chile está avanzando un poquitito en ese camino. Ahora, necesariamente, y yo creo que aquí también podrá coincidir conmigo, digamos, a nivel gubernamental, a nivel legislativo, puede generar muchos cambios, pero eso no necesariamente se condice, ¿cierto?, con los cambios culturales de la sociedad. Quiero, digamos, ser bien enfático en eso. O sea, si bien estos hitos nos parecen importantes y hay que celebrarlos efectivamente, uno no puede, digamos, quedarse solo en eso. O sea, hasta el día de hoy en Chile a las trans las siguen matando, el cupo laboral trans no está asegurado. De hecho, las personas trans tienen muchísima más dificultad para poder acceder a un trabajo que el resto de la población cis, digamos. En los colegios todavía, en muchos casos, se avala, se ampara la discriminación hacia estudiantes no binarias y trans, a propósito de que los colegios también tienen mucha discrecionalidad en su actuar, digamos, porque no existe un marco legal efectivo que permita, que obligue, digamos, a los colegios a generar ciertos mínimos. Todavía la discrecionalidad también está muy en los apoderados, en los padres, madres, que sin ánimo de caer, digamos, en el debate, muchas veces terminan generándole más daño a sus niñas que apoyo. Entonces, es bien compleja la situación. Creo que todavía hay harto, a pesar de las necesidades, digamos, son bastante urgentes, además. Sí, claramente el contexto social influye y es el que después legitima o no también el cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces, justamente quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo ven ustedes como organización un contexto social regional, pero que también se vive a nivel europeo, en el cual hay como una polarización? Porque tenemos un avance de nuestros colectivos, un avance de derechos, pero también hay un avance de sectores de la derecha, ¿no? Que van por el camino completamente opuesto, ¿no? Al camino antiderechos. Te quería preguntar eso y también, para cerrar por lo menos mi parte, preguntarte, bueno, ¿cómo ven desde la organización? Algo mencionaste recién, la cuestión educativa, ¿no? ¿Cómo ven el sistema educativo chileno en cuanto a la perspectiva de derechos, en cuanto a la perspectiva de la diversidad? Que entiendo que es un sistema educativo que está en un proceso de cambio muy interesante, pero bueno, obviamente vos como profe y bueno, como miembro de Acción Gay podrás darnos muchísima más información al respecto. Muy interesantes las preguntas, insisto. Mira, respecto de lo primero, el avance de las ultraderechas, de los discursos de odio, además, bueno, es algo que de principios atemoriza, ¿cierto? Acá en Chile tuvimos también un caso, precisamente en las últimas elecciones presidenciales, fue Boric contra José Antonio Kast.
claro, es un candidato partido republicano, ultraderecha, mucho odio en su discurso y para nosotros fue, digamos, alarmante porque él en una primera vuelta nosotros, digamos, pensábamos que la derecha iba a estar más moderada al momento, digamos, de llegar a una segunda vuelta. Generalmente en Chile pasa eso de que hay segunda vuelta y no, y llegó él a la segunda vuelta, entonces había harto miedo. Por suerte, digamos, para nuestros derechos y para digamos, la comunidad en general, ganó Boric, que abiertamente siempre ha sido un apoyo. Y bueno, pasó, como te digo, entonces, que también nos hicimos conscientes de la necesidad de buscar estrategias comunicacionales, de buscar estrategias, como hablabas un rato, de educación, de buscar distintas estrategias para frenar estos discursos. Creo que a propósito, digamos, de las necesidades que ya comenté hace un ratito, una de las principales tiene que ver con esa, o sea, hoy en día nos hacemos conscientes dentro de la organización de que efectivamente los discursos de odio están más vivos que nunca. Después, sobre todo el plebiscito del 4 de septiembre que ocurrió acá, la derecha como que se enervó y está, digamos, desatadísima, creyendo que tienen el respaldo del 60% de la población en Chile que votó rechazo. Identificaron el rechazo como un triunfo de la derecha, cuando en realidad yo no sé si están así. Ese fenómeno, digamos, Acción Gay lo ve con mucha cautela y también digamos, con la altura de mira necesaria como para entender que ahí hay una lucha que hay que seguir dando y digamos, nos hacemos cargo de eso en ese sentido. Y sobre la última pregunta que me habías hecho respecto del panorama, digamos, educativo, comentarte que, bueno, en términos, digamos, de la organización, creemos increíblemente necesario que se haga una ley de educación sexual integral. Es fundamental, es trascendental, no solo por la prevención misma del VIH y la transmisión de ITS, sino que también por el respeto a las identidades que componen nuestra propia comunidad. Creo que ahí, digamos, la ESI tiene que cumplir un rol fundamental en la enseñanza, en la educación de niños, niñas, niñas y adolescentes, para que desde precisamente estos espacios que son tan fundamentales como son las aulas escolares, podamos efectivamente empezar a instruir en derechos humanos en su integralidad, digamos, en lo que realmente se quiere comprender a nivel internacional por derecho humano y no solo el derecho de los hombres y mujeres cis heteros. Ahí, digamos, hay una necesidad que también es urgente, a propósito, como les comentaba hace un rato, de los casos como por ejemplo el de José Matías. Fue un caso, como les digo, bastante desgarrador acá en Chile en términos generales, y aquí también hablo a título personal, digamos. La ley de educación sexual integral necesariamente tiene que hacerse cargo de la educación sexual, de la salud sexual, de la sexualidad, como tópicos transversales en el colegio y no solo asociado a determinadas asignaturas, que es lo que un poco sucede hoy en día en Chile. Uno habla de ITS y un poco de salud sexual en las asignaturas de ciencias, cuando tienen que ver los efectos de los virus y cuando tienen que ver el sistema reproductor, no sé, estoy, digamos, dando un poco ideas como del currículum chileno. Pero, por ejemplo, en historia queda a discreción del profe, si es que quisiera hablar de alguna figura homosexual o bisexual o lesbiana importante dentro de la historia, eso es a criterio del profe. La narrativa historiográfica dentro de los colegios sigue siendo muy centrada en los hombres heterosis. Entonces también ahí hay poca diversidad, hay poca visibilización para los estudiantes que quisieran verse reflejados quizás en alguna historia, en algún hito. No se habla mucho de eso, queda muy, como les digo, a discreción del cuerpo docente. Lo que tampoco es tan malo. El cuerpo docente en general, bueno, acá no quiero generalizar tampoco, pero en general los profes, yo diría que estamos dispuestos a integrar ese tipo de contenido dentro de las aulas. Lo que nos falta, como les digo, es el material, el apoyo también como institucional del ministerio como tal, y claramente los insumos curriculares. Eso es lo que no está. Como decías, esto de las leyes que tienen la costumbre de ponerle nombres
de personas que fueron violentadas o fueron asesinadas dramáticamente por su identidad o orientación sexual, ¿no? Así como ustedes tienen la ley José María, nosotros acá tenemos el cupo laboral travesti trans, no sé si sabías, pero es en nombre de Diana Zacayán, porque fue la militante, la activista que arrancó con la impulsión del proyecto. Y bueno, tenemos como varias similitudes en lo que es las legislaciones también, el avance en materia de derechos. Y hablando de materia de derechos, tengo una consulta que la verdad, o sea, me genera curiosidad. ¿Cuándo se vuelve a presentar la reforma de la Constitución? ¿Cuándo se puede volver a presentar? ¿Eso lo hablan entre los distintos sectores sociales? ¿Cómo queda esa situación? Mira, el proceso constituyente no se estancó, o sea, no se detuvo por completo, pero sí se estancó por algunos meses después de la derrota del 4 de septiembre, la victoria del rechazo, digamos. Distintos partidos políticos, sobre todo de izquierda, buscaron distintas alternativas como para poder reinstalar, ¿cierto?, un nuevo proceso constituyente, y eso pasó, digamos, a manos de representantes del Congreso, donde están, digamos, las mayores autoridades de los partidos políticos, presidentes de partidos, me refiero, y eso. Y claro, o sea, el debate ahí estuvo, diría que, a ver, desde el 4 de septiembre, hace muy poquito se decidió. Esto de verdad fue como la semana pasada, que recién se decidió cómo va a ser el nuevo proceso constituyente. Vamos a tener de nuevo una convención compuesta en todo caso por menos representantes, pero, y ahí está, digamos, el debate que ha generado este nuevo órgano constituyente. Este nuevo, digamos, proceso va a contar con la asesoría de expertos, entre comillas. Quiero ahí dejar el entrecomillado muy marcado, porque no se deja claro qué se entiende por experto. Y esos expertos van a ser denominados, digamos, elegidos por el Congreso. Y hoy en día la derecha tiene la mayoría en las cámaras. Entonces, ahí, digamos, se ha generado harto debate. También porque en un principio, cuando se hizo el primer gran plebiscito para consultarle a la ciudadanía si es que queríamos un nuevo proceso constituyente, siempre se determinó que el órgano constituyente tenía que ser una convención constitucional 100% electa por la ciudadanía. Y ahora se descartó esa idea. Ahora es, digamos, algo así como un 70% del órgano constitucional elegido por la ciudadanía y el otro 30% esta comisión de expertos elegidas por el Congreso. Hoy en día en Chile se ha generado un fenómeno bien interesante a nivel político que tiene que ver con que existe muchísima desconfianza por el Congreso, por la política en general, pero particularmente por los partidos políticos. A propósito, digamos, de 30 años que llevamos en democracia, donde las demandas históricas chilenas, digamos, que legó la dictadura, pensiones, salud, educación, derechos civiles, no han sido cubiertas por las mismas caras que se repiten en la política chilena y que llevan varios años ahí estancados. Entonces, la gente desconfía mucho de eso. Por eso, en un principio, como les digo, ganó este órgano 100% electo por la ciudadanía, que no iba a ser compuesto por partidos políticos. Y ahora los partidos políticos volvieron a entrar al proceso constituyente. El Senado el Congreso está metido en el proceso constituyente. Entonces, claro, se viene bien interesante. El próximo año tenemos que votar por nuestros candidatos para este órgano constituyente y además la ratificación, si es que aprobamos o rechazamos el nuevo texto constitucional que debiese estar listo en noviembre del próximo año, o sea, en un año más, básicamente. Claro, entiendo. Bueno, desde acá les mandamos la mejor de las vibras para que todo salga bien y la reforma sea lo más popular posible, ¿no? Lo que bueno, satisfaga a los sectores populares como tienen que ser. También se me había ocurrido preguntarte, ya esto tiene que ver como con la curiosidad de que somos de distintos países, entonces el vocabulario, las etiquetas son distintas, ¿no? Dentro de la comunidad, del colectivo. Entonces, me interesaba como preguntarte, onda, acá en Argentina, los gays, por ejemplo, nos nombramos putos, las lesbianas tortas, las travestis trabas, entre muchos otros insultos que nosotros nos reapropiamos. Como en todas
las ciudades y pueblos y partes del mundo que hay, ¿no? Como la etiqueta de queer, por ejemplo, que en su inicio significaba rarito, ¿no? Entonces, eso, quería saber allá en Chile qué se usa, qué etiquetas se suelen usar. No son tan distintas, o sea, en general, bueno, depende harto como del contexto también de amistad que se dé, pero por ejemplo dentro de la corpo, el trato generalmente es como de cola, utilizamos mucho la palabra cola acá en Chile, que también era un insulto. La verdad no tengo, digamos, información sobre el origen etimológico de la palabra. Obviamente que hace como alusión a la cola de alguien, pero claro, a los gays se les dice cola y nosotros entre gays nos tratamos de cola. A las mujeres lesbianas, allá les dicen tortas, acá son tortilleras o lelas, también ocupamos el epíteto lela. También a las travestis y trans les llamamos trabas acá, sí, también se les dice trabas. Creo que eso principalmente. No se me ocurre, digamos, para el resto de la comunidad. Ahora, sí, como tú decís muy bien, hemos como resignificado estos insultos. Hay un escritor chileno que es Pedro Lemebel, tremendo. Él precisamente, de hecho, se hizo conocido durante la dictadura, tenía un colectivo que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis y que viene un poco con esta lógica de resignificar el insulto. Lemebel siempre se definía, de hecho no le gustaba la palabra gay, decía que él prefería definirse como marica, utilizaba el epíteto marica porque decía yo me apropio del insulto y lo hago mío y lo resignifico, como te digo, dentro de la comunidad por lo menos el epíteto que ocupamos, el otro es prima, pero ese no es tan digamos, peyorativo. El decir prima a alguien es como solo para identificarlo como un hombre que es gay, es prima. Qué interesante el tema del uso de los diferentes nombres que nos damos, ¿no? Dentro de la comunidad. De hecho, en Desviades tenemos un episodio que es el segundo que hicimos sobre esos términos, ¿no? Que se usan en la Argentina. Y como decías vos, Nelson, muchos de ellos surgen de una historia de reapropiación, ¿no? De que significaban una cosa en un momento, algo negativo, y que después, bueno, fueron reapropiados, ¿no? Por parte de nuestra comunidad. Y claramente recomendamos a Pedro Lemebel, que es como un clásico o sea, tienen que conocer a Pedro Lemebel, por favor. Bueno, por mi parte yo no tengo más preguntas. ¿Vos, Fer? No, yo tampoco, se me acabó el repertorio de curiosidades por el momento. Yo feliz de volver a participar, de verdad. Ha sido un agrado. Bien, una cosa importante, ¿cómo podemos encontrarles a Acción Gay? ¿Querés dar redes sociales de la organización? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, @acciongay, tal y como suena, sin tilde en la O. En Twitter entiendo que también tenemos presencia, pero en realidad no ocupamos tanto Twitter. Y próximamente debiésemos empezar a aparecer también en TikTok. Bien, y en nuestro caso pueden encontrarnos como Desviades Podcast en todas las redes de podcast, como Spotify, como Apple Music, como Google Podcast. Nos pueden encontrar como Desviades ARG en Instagram y como Desviades Podcast en Twitter. Así que bueno, nos estamos encontrando en el aire. Espero que les haya gustado este episodio. Y bueno, nos vemos. Chao.